Queridos hermanos, una vez estaba en un colegio donde daba clases y había un chico que estaba mal o preocupado. Estaba a un costado, no seguía la clase. Entonces después les pregunté qué le pasaba, si quería decirme. Y no me contó, pero sí me hizo una pregunta. Me decía, ¿cómo puedo estar seguro que alguien va a ser mi amigo? Una repregunta, ¿no? Entonces, en ese momento, sin saber ningún contexto, no sé en qué estaba, dijo, bueno, si vos querés que sea tu amigo, compartí la vida y esperá mucho tiempo. Y mucho no le gustó, sobre todo eso de tener que esperar mucho tiempo. Pero me había dejado pensando en esto de cómo estoy seguro que alguien va a ser mi amigo. Probablemente él sintiera que esa persona era su amigo y quería eso, pero no estaba seguro qué le pasaba a la otra persona. Y esas cosas también pueden pasarnos a nosotros, ¿no? ¿Cómo hago para estar seguro que, ¿no?, mi familia, mis amigos, ¿no?, va a estar siempre al lado mío, compartiendo la vida? ¿Seguro? Es una palabra muy difícil. Porque, claro, hay muchas técnicas para ver cómo hacer, para conquistar, para seducir, para manipular, para controlar. Y hoy se vende mucho todo eso. Si vos hablás de esta manera, si vos decís esto, si seguís estos pasos, no solo para los vínculos, también para vender. Cuando nosotros hoy estamos tan contentos por la inteligencia artificial, que tiene su aporte, claramente, pero hay algo más. Hay como un sueño de que la inteligencia artificial resuelva todo, que todo lo podamos controlar, que entonces no haya ningún riesgo. Y eso pasa con muchas áreas de nuestra vida, pero no pasa en el área del corazón. Estar seguro, aplicar técnicas en los vínculos nos pueden ayudar, pero no asegurar nada. Entonces, desde acá podemos empezar a entrar en este domingo de la palabra de Dios, que el Papa puso como lema: espero en tu palabra, espero en tu palabra. Y entonces no es la palabra, es yo espero en tu palabra. La palabra es de alguien, es de Dios. Pero el problema es cuando no sabemos qué es lo que nosotros esperamos. Hay un mundo interior en nosotros que nos habita, del que no siempre sabemos qué nos pasa, y entonces el otro me puede dar su palabra y yo no entenderla. El otro me puede dar su palabra y no gustarme o pensar que es inadecuado. Porque la palabra es un instrumento del diálogo. La palabra tiene que ser para el encuentro entre las personas. Cuando perdemos de vista esto, no entendemos nada. Entonces, si no puedo tomar conciencia de lo que me pasa,
si no puedo poner en palabras lo que me pasa, no va a haber diálogo. Si, dando un paso atrás, si no decido querer compartir la vida con otro, no importa lo que me diga, no voy a entender. Su palabra no me va a decir nada. Por eso lo primero que tenemos que revisar es no la palabra, sino nuestro modo de vincularnos a través de la palabra. El problema no está en la palabra y no hay que hablar más. Al contrario, hablar mucho quiere decir que no sabemos cómo decir. Tenemos que revisar cuánto queremos compartir la vida con el otro. Porque en el momento que lo decidimos, encontramos las palabras. En el momento que decidimos querer compartir la vida con otro, entendemos las palabras que me ofrece. Entonces, cuando el Papa nos invita a este domingo a la palabra de Dios, no nos invita a trabajar la cabeza, a estudiar más, a llenarnos de conceptos. Lo que nos está invitando es a volver a pensar en el vínculo y la palabra como un instrumento de los vínculos. ¿Cómo estamos en esa tarea? Y entonces, claro, hay que esperar. Cuando decimos espero en tu palabra, no solo son las expectativas lo que espero, también hay que esperar. Yo no creo en las primeras impresiones. ¿Vieron? Cuando a veces uno conoce a alguien por primera vez y dice, este es bueno o este es malo, ¿no? Ya pone etiquetas. Las primeras impresiones son engañosas. Porque puede ser que ese día estaba súper bien y mostró lo mejor, pero no es eso. O que ese día estaba súper mal, pero no es eso. Entonces, no solo es decidir compartir con otro. Esperar en la palabra es dar tiempo. Y que en ese compartir la vida y en ese compartir las palabras, vayámonos descubriendo. Dejar que el otro me vaya revelando su interior y también nosotros revelar nuestro interior. Ayer tuvimos la renovación de un matrimonio, 50 años, que se había casado acá, hace 50 años. Entonces les compartía que cuando ellos decían, prometo serte fiel, ¿no? Y respetarte durante toda mi vida, entendían lo que eso quería decir. Y también no entendían, todavía no sabían. Y volver a decir, prometo serte fiel y respetarte durante toda mi vida, 50 años después, tenía otro peso. Esas palabras significaban otra cosa. Porque el tiempo hizo que pudieran revelarse, recibirse y construir algo que vuelven a poner en palabras. No inventaron nada nuevo, dijeron las mismas palabras, pero el tono de su voz era distinto. La implicancia en el corazón era distinta. Y entonces no podemos no solo compartir la vida con alguien si no lo decidimos, sino también si no nos proponemos estar mucho tiempo
compartiendo la vida con otro. Estar mucho tiempo. Porque si no, la cultura que nos dice hoy ya es un engaño. Nadie puede presentarse, compartir y recibir todo del otro en un instante, en un momento. Y cuando queremos hacerlo, reducimos a objeto. Te acepto, te rechazo, pero es un objeto. Por eso, espero en tu palabra. Espero en tu palabra con Dios, pero espero en tu palabra con todos mis vínculos. Espero en mi expectativa, porque sé lo que me pasa y lo que quiero. Espero para darte tiempo y para darme tiempo, para que pueda ser posible realmente compartir la vida. Si damos un paso más, cuando hablamos de palabra de Dios pensamos en la Biblia, en la escritura, en el libro. Pero hay un concepto que es fundamental. Para que la palabra sea de Dios tiene que haber Espíritu Santo. Decimos que la palabra es inspirada, que el Espíritu Santo estuvo en el corazón de quien leyó para que esas palabras estuvieran llenas del Espíritu Santo. Jesús se bautizó, el Espíritu le hizo oír las palabras de Dios. Tú eres mi Hijo amado. Es el Espíritu el que nos permite escuchar, el que nos permite ir más allá de lo material, más allá de lo cercano. Simbólicamente, el Espíritu permite escuchar lo que está en el cielo, la vida de Dios. Por eso, cuando nos acercamos a la palabra material, no podemos quedarnos en el cuento. Hay un espíritu que está en esa palabra, que cada vez que la leemos como palabra de Dios, sale de la palabra y vive en nuestro corazón. Pero hay que también decidir dejar que el Espíritu obre en nuestro corazón. Porque si, como al comienzo, queremos dominar todo, si queremos controlar, si reducimos todo objeto, a Dios también. Y no pocas veces leemos la palabra de Dios con mi interés, con lo que yo quiero, con el pensamiento de que si no me gusta, lo descarto. Leer la palabra de Dios es entender que voy a encontrarme con Dios y que tengo que permitir que Él obre en mi corazón. Obre en mi corazón. Ahí se hace palabra de Dios. Y si damos un paso más todavía, la palabra de Dios no está para ser dicha, sino para ser cumplida. Jesús, cuando terminó de leer, dijo, hoy se cumplió esta palabra. ¿Y qué está diciendo Jesús cuando dice que se cumplió? No que está obedeciendo órdenes, no que está haciendo un cumplimiento de acciones externas, sino que la historia del hombre se hace historia de salvación. Que eso que Isaías un día contó, hoy se estaba viviendo. Y entonces Dios no nos habla para entretenernos. Dios no nos habla para tener conocimientos. La palabra siempre va a buscar
que mi historia se haga historia de salvación. Que mi historia continúe la historia de salvación. Por eso es tan importante ese espíritu que me hace disponible. Porque no voy a reducir a Dios al esclavo que está para ayudarme con lo que yo quiero y necesito. Si decidimos compartir la vida con Dios, Dios necesita que le podamos ofrecer nuestra vida, pero para que Él pueda hacer de nuestra vida una historia de salvación. Y ahí se cumple. Dios no quiere hablar. Dios quiere que vivamos. Dios no quiere que pasemos luchando solos. Quiere acompañarnos en el camino. Por eso la palabra de Dios nos permite hacer el salto de mi historia a una historia de salvación. Que detrás del último libro, que podríamos decir materialmente el Apocalipsis, pueda agregarse el libro de mi vida, pueda agregarse el libro de mi historia. Ahí entendemos la palabra de Dios y ahí la cumplimos. Ahí la cumplimos. Por eso, queridos hermanos, delante del Señor, que se hizo palabra, hecha carne, vamos a preguntarnos sobre nuestras capacidades de diálogo, no solo de escuchar, sino de poner en palabra lo que me pasa. Vamos a preguntarnos sobre mis decisiones de querer compartir la vida con otro, que van a hacer que pueda entender y abrir mi corazón. Delante del Señor vamos a pedirle que nos ayude a ser dóciles al Espíritu, a confiar en Él y a dejarlo transformar en nosotros. Delante de Jesús vamos a poner nuestra vida, todo lo que nos pasa. Vamos a pedirle que podamos dar el paso que Él mismo hizo, de que esa vida humana se haga historia de salvación. La palabra de Dios nos invita a vivir en comunión. La palabra de Dios nos invita a vivir compartiendo la vida. Cada uno de nosotros, viviendo esa palabra de Dios, podamos transformar nuestra vida en palabra de Dios para que pueda ser testimonio en este mundo.